Bienvenido a nuestro servicio de adoración este quinto domingo después de Pentecostés. Hoy es el primero de una serie de sermones que durará 5 semanas sobre el pacto bautismal, las promesas centrales que hacemos como seguidores de Jesús y cómo estas promesas dan forma a nuestras vidas. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a las oraciones y canciones mientras las recuerdan. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Oremos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos, amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace,
sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: ¿a quién compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Hoy comenzamos una serie de predicación que durará por 5 domingos durante todo el mes de julio y que tendrá como centro 5 de las promesas que hacemos los episcopales cuando reafirmamos nuestros votos bautismales. Hemos querido llamar esta serie "Así lo haré con el auxilio de Dios", que es la frase que decimos en respuesta a las preguntas que recogen nuestros votos. Según la liturgia bautismal en nuestro libro de oración común, ante cada pregunta realizada por el sacerdote, el pueblo responde en voz alta y unánimemente: "Así lo haré con el auxilio de Dios". Y de esta forma no solamente responde a las preguntas, sino que se compromete ante Dios y ante el resto de la comunidad a honrar el pacto que está haciendo, a perseverar en su identidad como cristiano o cristiana en medio de las dificultades y retos de la vida. Una de las primeras preguntas que aparece en el pacto bautismal y a la cual será el centro de nuestra atención en este sermón es: ¿continuarán en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en el partir del pan y en la oración? Continuar en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en el partir el pan y en la oración. ¿Por qué aparece una pregunta como esta en el pacto bautismal que hacemos como cristianos y como episcopales? ¿Qué relación tiene esta pregunta con el bautismo y con nuestra identidad como bautizados? Esta pregunta nos recuerda que a través del bautismo estamos entrando a formar parte de algo más grande que nosotros mismos y más grande incluso que nuestra familia sanguínea. A través del sacramento del bautismo y cada vez que reafirmamos nuestra fe, estamos confesando nuestra conexión espiritual con una larga tradición recogida en las enseñanzas y en la comunión de los apóstoles, y mucho más en la vida y en el ministerio de Jesús, quien es la fuente y el centro de toda esa enseñanza y comunión. Para mí es también muy interesante la forma en que la pregunta está hecha. La pregunta no es: ¿creerás en la enseñanza y la comunión de los apóstoles? ¿O traicionarás las enseñanzas y la comunión de los apóstoles? La pregunta usa la palabra continuarás. ¿Continuarás en la enseñanza y la comunión de los apóstoles? El término continuarás da la idea del camino, de la persistencia, de caminar con. ¿Continuarás en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles? No es una pregunta que busca un conjunto cerrado de teorías o ideas que es necesario recitar o memorizar, como si fuera una lección o un discurso que hay que seguir ciegamente. Más que una clase o un tratado acabado y cerrado, la enseñanza y la comunión de los apóstoles es una guía, es el testimonio acumulado por siglos que presenta no verdades acabadas, sino la experiencia viva del pueblo de Dios y de la Iglesia en su peregrinar y en diálogo con el mundo y con Dios. Por eso, cuando escuchamos la pregunta: ¿continuarás en la enseñanza de los apóstoles?, es como si se nos preguntara: ¿seguirás inspirándote en lo que has aprendido sobre Dios de nuestros antepasados en la fe? ¿O seguirás el camino de la fe tal como lo hicieron quienes conocieron a Jesús e intentarás alimentar tu propia fe
de sus palabras y sus experiencias. Lo mismo sucede con el resto de la pregunta. Continuarás en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partir del pan y en la oración. El cristianismo es una religión basada en parte en prácticas espirituales que han alimentado la fe de millones de personas por siglos. La Eucaristía o el compartir el pan en memoria de Jesús y la oración han sido prácticas que han caracterizado a la Iglesia cristiana siempre. Cuando prometemos en el pacto bautismal continuar con esas prácticas, estamos reconociendo cuánto necesitamos de esas prácticas espirituales en nuestra vida, a la vez que continuamos dándole vida a ese movimiento, el movimiento de Jesús, del cual formamos parte. Así como no hay iglesia sin la enseñanza y la comunión de los apóstoles, tampoco hay iglesia sin la Eucaristía que alimenta nuestros cuerpos y espíritus, y sin la oración que nos conecta con Dios, la fuente de todo bien. Todavía en plena crisis por el coronavirus, reafirmamos que a través de la oración buscamos el auxilio y la protección de Dios, a quien pedimos por salud, por sanación y por sabiduría para enfrentar esta pandemia global. En plena crisis social ante la muerte y la discriminación de hermanas y hermanos afroamericanos en manos policiales, reafirmamos que solo a través de la hermandad y el reconocimiento de la imagen de Dios en cada ser humano podremos caminar como sociedad hacia el respeto de la dignidad humana sin importar raza, nacionalidad, sexo u otra condición social. En plena crisis económica, cuando muchos han perdido sus empleos o cuando los empleos que tenemos son inestables y mal remunerados, y ante las desigualdades sociales que vivimos, incluso mucho antes de que apareciera el coronavirus, reafirmamos que el partir el pan común en la Eucaristía, es un acto profético a través del cual continuamos esperando estar todos alrededor de la mesa común del banquete final, donde nadie es excluido, donde todos serán saciados, donde el Dios de la abundancia provee para todos sin excepción. En momentos de crisis nacional, ante la imposición política de prácticas y valores marcados por el odio, la discriminación, el abuso del poder y la división, continuamos aferrándonos a la enseñanza y la comunión de los apóstoles, cuyo centro es Jesucristo, el príncipe de paz, el Señor, quien anunció y vivió en sí mismo el reino de Dios, marcado por la justicia, el amor y la igualdad entre todos. Por eso, todavía hoy, reafirmamos quiénes somos al responder a la pregunta del pacto bautismal. Por eso, continuamos diciendo: así lo haré con el auxilio de Dios, respondiendo a la pregunta de continuar en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partir del pan y en la oración. Y por eso hoy los invitamos a todos a unirnos a los cristianos en el mundo entero y a renovar nuestros votos, nuestro pacto bautismal. Unámonos todos en este día en la renovación de quienes somos. Amén. Amén. Renovemos entonces nuestros votos bautismales. Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo. Sí, la reafirmo.
¿Crees en Dios Padre? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Así lo haré con el auxilio de Dios. Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor. Así lo haré con el auxilio de Dios. Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo de las buenas nuevas de Dios en Cristo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano. Así lo haré con el auxilio de Dios. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Pedimos sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, por esta congregación de la cual formamos parte y por todos los ministros y fieles. Oremos por la Iglesia. Pedimos sus oraciones por la paz, especialmente en nuestros países de origen, por quienes exigen justicia, por el bienestar y la justicia en todas las comunidades. Oremos por la justicia y la paz. Pedimos sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, oprimidos y prisioneros, especialmente por aquellos que sufren física o financieramente por el coronavirus. Oremos por los que se hallan en necesidad o tribulación. Pedimos sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Dios. Oremos para que le encuentren y sean encontrados por Dios. Pedimos sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por todos los que han muerto en manos policiales y aquellos que tenemos en nuestros corazones hoy. Oremos por los difuntos. Pedimos sus acciones de gracias por el don de esta comunidad y por la fe que nos mantiene firmes y esperanzados en que en un momento podremos vernos nuevamente. Demos gracias a Dios por esta iglesia de la cual formamos parte. Alabemos a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oremos para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Dios Todopoderoso, que por tu Santo Espíritu nos has hecho uno con tus santos y santas en el cielo y en la tierra, concede que en nuestro peregrinaje terrenal
seamos continuamente sostenidos por esta comunión de amor y oración, sabiéndonos rodeados por su testimonio de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, en quien todas nuestras intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.